Quiero compartir con ustedes un verso en esta tarde, dos versos en la palabra del Señor, más bien. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, nos dice allá la palabra del Señor. Y vamos a hablar de esa mentira que ven allí en la pantalla, esa primera mentira que queremos eliminar de nuestra mente en esta hora, que es voy a la iglesia a consumir. La mentira que vamos a mirar hoy es voy a la iglesia a consumir. Y la verdad que erradica esa mentira es pertenezco a una iglesia para servir. Pertenezco a una iglesia para servir, que es una gran diferencia. Quizá la mentalidad nuestra ha cambiado a causa de cómo ha cambiado la sociedad, ¿verdad? Pero vivimos una sociedad orientada al consumo. Y lamentablemente eso ha afectado también quizás la manera en que miramos la fe. Quiero que miremos 1 de Pedro, capítulo 4, 10 al 11, donde dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Hoy nos toca quizá abordar este tema de lo que significa el servicio en la iglesia, y específicamente en el contexto de nuestra comunidad de fe a la que pertenecemos y a la que Dios nos ha llamado. Servir o poner nuestros dones al servicio de la comunidad de Cristo puede ser algo que vayamos postergando a veces en nuestra vida, que vayamos dejando pendiente para después, que digamos, tengo muchos años todavía de vida, sirvo más adelante, ¿verdad? Cuando ya haya logrado esto y lo otro, cuando haya alcanzado tal meta, termine mi carrera o mis estudios o me case y tenga hijos luego, y seguimos quizás postergando esto en nuestras vidas y quizás pensamos que no tenemos nada que ofrecer, aunque querramos hacerlo, y no hay tiempo, ¿verdad?, nuestras agendas apretadas en ocasiones para servir a los demás. Entonces tenemos quizás estas ideas en la mente y no servimos a veces al Señor en la iglesia porque pensamos que nuestros dones serían quizás desperdiciados o utilizados de una manera que no es la mejor en la iglesia, subestimados tal vez. Y otros piensan que lo que ellos pueden hacer es muy común, es demasiado ordinario, que es algo que no es tan espiritual, que quizás sea innecesario, de forma que no se animan a ofrecer esa ayuda, a ese servicio en la iglesia. Piensan esto no es tan importante y sea como sea, vamos dejando pasar las oportunidades de servir en la vida. Y la verdad que la vida pasa rápido. Y si seguimos postergando nos damos cuenta que hemos llegado a cierta edad. Y la verdad es que vamos perdiendo grandes experiencias de crecimiento en la iglesia de Jesucristo. Si no decido pronto voy a servir. Si no decido temprano voy a servir al Señor. Porque el tiempo sigue. En nuestra sociedad existe esa necesidad tal vez de consumir, esa necesidad alejada, ¿verdad?, de la necesidad original de consumir. Ese consumo que originalmente buscaba satisfacer las necesidades básicas nuestras. Es necesario el consumo. Usted y yo tenemos que consumir alimentos, agua y muchos servicios para poder vivir. Y eso es simplemente satisfacer necesidades básicas en nuestra vida. Pero hemos caído en una sociedad de consumo distinta. El consumismo es diferente. Nos dice un autor, y él es un sociólogo, y él dice, como sociólogo, analizando nuestro mundo, el consumismo es la introducción al consumo no necesario. Introducción al consumo no necesario, que lleva a la compra de productos no necesarios y rápidamente insustituibles, sustituibles por otros igualmente innecesarios y poco perdurables. Es decir, que podríamos vivir sin esas cosas en nuestra vida. Y así es como vivimos, en la manera en que actuamos con nuestros recursos. Pero hay como una ola desmedida, una tendencia desmedida de consumir por consumir. Y estamos entrando en la era de vivir para consumir, si no entramos ya, o en lugar de consumir para vivir. Vivimos para consumir en lugar de consumir para poder vivir. Entonces nos encontramos ahora en esta etapa de la historia de la sociedad, donde todo es variable, donde buscamos siempre consumir el producto más de moda, de diseño, el de temporada, el que está ahora mismo en moda, el que nos quieren vender en los medios. La oferta es variada y está allí para todos los gustos. Y ¿sabes qué? Sorprendentemente, hacemos eso a veces con la fe.
Hacemos eso con la iglesia, y hacemos eso con la manera en que abordamos la fe y nuestra relación con Dios. La vemos como producto de consumo y vamos probando de aquí y allá, a ver, para todos los gustos y todas las tendencias. Y hay esa situación que ha entrado en nuestra experiencia de fe, que es peligrosa. ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque es una tendencia. Si la tendencia moderna es esta, pues voy a ir allí. Y si eso no me gusta, me vuelvo a la otra tendencia y voy allá. Y sigo buscando y nunca pertenezco. Y entonces nunca he hecho raíces. Y es lo mismo que ocurre en el mercado. Es sorprendente la cantidad yo estaba mirando la cantidad de pastas dentales que existen. Cuando yo voy al supermercado me tardo más frente a las pastas dentales. De todas las áreas, más que los alimentos y todo. Porque yo me detengo y digo, pero ¿cuál es la que debo comprar? Porque te tienen allí la pasta anticaries, ¿verdad? Con fluoruro. La que te fortalece los dientes. Te tienen la que evita las caries. Te tienen la pasta antisarro. Te tienen una pasta allí con bicarbonato de sodio, que sabe horrible. De hecho, tienes una pasta blanqueadora, otra sin blanqueador. Tienes pasta para dientes sensibles. Y esa es la que yo busco, pero entonces dentro de esa que ya llegué a la edad de los dientes sensibles, entonces cuando me duelen los dientes eso me ayuda, pero esa tiene 6 variedades. Una sola marca tiene 6 variedades de pastas dentales para dientes sensibles. Entonces te tardas allí y tienes todas esas alternativas buscando cuál será la mejor y a veces están a unos precios muy elevados. Y eso es lo mismo que hacemos a veces con la fe. Hay para todos los gustos y preferencias, es variada, hay para todo, ¿verdad? Personas, se le da más importancia a veces al estilo que a la doctrina y a menudo la relación de la mayoría de la gente con la iglesia es la de consumidor. Es la de un consumidor. Aquí tenemos gente que han sido comerciantes. Miriam fue comerciante muchos años, ¿verdad? Y la gente viene buscando el mejor servicio y muchas cosas. Y las marcas y esto. Y a menudo esa es la relación. Queremos entretenimiento, un lugar que me entretengan, o queremos, ¿verdad?, ser servidos, ser bien servidos. Nos presentamos quizá a la iglesia un domingo por lo que obtenemos y si pensamos que no nos pueden dar algo mejor aquí, pues me voy a otro lugar, iremos allá. Y esa es la relación con la iglesia. Si te suena familiar, es que esto es un método basado en el consumismo. Es lo que ocurre a nivel nacional. Hay libros de esto, hay investigaciones de esto. Hay todo tipo de material sobre esto porque es la realidad. Está ocurriendo. Y pasa con todo en nuestra cultura, desafortunadamente. Y no es saludable para nosotros espiritualmente, ni es algo que honre a Dios. Cuando lo vemos así. Tom Rainer fue fundador y el CEO de Church Answers, bueno, lo es actualmente, pero fue anterior presidente y CEO de Lifeway Christian Resources. Esa agencia o esta compañía que publica material cristiano muy bueno, lo usamos aquí, lo hemos usado en la escuela dominical, y es excelente. Y él publicó recientemente un blog, no un artículo muy extenso, sino como un blog, y él decía 11 señales de que te estás convirtiendo en un consumidor de la iglesia en lugar de un miembro de iglesia comprometido. Y me llamó la atención, estaba en inglés. Y comienzo a leerlo, y él estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando un CEO de Lifeway que tiene un ministerio que se llama Church Answers, que él va básicamente a ser un consultor de iglesias, que está involucrado, y él dice, yo que soy miembro de la iglesia, que yo sirvo al Señor, que ahora sirvo en un grupo pequeño en mi casa, ¿verdad? Y enseño allí, que de vez en cuando predico cuando el pastor está fuera, doy fielmente a la iglesia, ofrendo, he estado involucrado en otros ministerios en la iglesia a lo largo de años, pero a veces empiezo a actuar como un consumidor de la iglesia, en lugar de un miembro. En lugar de un miembro de la iglesia comprometido. Y no me centro en los demás, sino empiezo a actuar como si la iglesia me sirviera a mí. Y quiero que mis necesidades sean satisfechas, decía él. Y quiero que las cosas de cierta manera para mi familia y para mí. Y entonces comienza ese problema de lo que él llama una Trinidad impía. En vez de hablar de Trinidad en el sentido teológico, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, él dice la Trinidad impía es yo, y yo, y yo. 3 veces. Lo importante soy yo. Y está hablando de un hombre que realmente ha sido usado por Dios de muchas formas. Y él dice que se ha dado cuenta de esa actitud, de ese comportamiento en su vida. Y en esencia, él cree que eso no es lo correcto. Él dice, los consumidores de iglesia no son bíblicos. Termina él. Así termina este blog. Porque a través de la Escritura la iglesia está asociada con otras cosas distintas. La iglesia está asociada, cuando miran el Nuevo Testamento, la iglesia está asociada con el matrimonio.
La mencionan así, la comparan con el matrimonio. Y si pensamos en nuestra relación con la iglesia como la del matrimonio, es algo que debe ser tomado con seriedad, con mucha seriedad. Y obviamente la conexión solo puede llegar a cierto punto, ya que la iglesia no se mueve contigo como lo hace tu esposa y tu esposo todo el tiempo. Pero hay cosas que la iglesia puede hacer que son quizás poco saludables o errores teológicos que pueden cometer, que definitivamente ameritan que a veces te vayas de un lugar. Eso sí puede pasar, ¿verdad? Llegas a un lugar y hay errores teológicos graves y tú te vas. Y hay situaciones que ameritan eso. Pero nuestra cultura, ¿qué está pasando en la cultura? Que no es de iglesias llenas de gente sumamente legales. Estamos en una temporada de la iglesia donde la gente está desconectada. Es difícil para la iglesia llevar a cabo efectivamente su misión. Mientras que pensar en la iglesia como una relación matrimonial está quizás lejos de ser una analogía perfecta, no es lo perfecto, pero sí enfatiza la importancia de estar comprometidos a un cuerpo local de creyentes a pesar de sus imperfecciones. Enfatiza la necesidad de invertir en esa relación, llegar a acuerdos en los conflictos, ser menos egoístas. Los cristianos que crecen con más eficiencia son aquellos que de veras hacen de la iglesia su casa. Y de eso se trata, dejar la mentalidad de consumo. Todos pensamos y hemos pasado, ¿verdad?, por temporadas de búsqueda de un lugar. Eso es normal, pero nuestro deseo es que te puedas encontrar en un lugar donde te puedas conectar, puedas crecer y involucrarte con el Evangelio y vivir una vida centrada en el Evangelio. Es lo que la Biblia enseña, que la iglesia es para todos. La gente dice, tú no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. No, eso no es necesario. Y entonces es una gran mentira también. No podemos ser cristianos fuera de la iglesia. Es como cuando te dicen, así que el pez no tiene que estar en el agua para ser un pez. Bueno, pero si está fuera del agua se muere. Simplemente muere. Sigue siendo pez fuera, pero no puede subsistir fuera del agua. Fuera de la iglesia no podemos ser creyentes. Entonces lo mismo va a ocurrirnos. Y la idea de que puedes ser un cristiano sin comprometerte no es bíblica. La Biblia espera que los cristianos sean leales, comprometidos, devotos con la comunidad de creyentes. La Biblia lo asume así. Cada iglesia local va a tener sus situaciones, su propio estilo único, su personalidad. Pero eso está bien, que busques un lugar que tú te sientas en ese sentido cómodo, pero un lugar también donde puedas servir, usar tus dones únicos, crecer. Eso es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros y Dios quiere. Y algunos crecen mejor en una iglesia grande, una iglesia muy numerosa. Otros quizás en iglesias más pequeñas, más familiares, más íntimas, ¿verdad? Así que todos necesitamos conectarnos definitivamente a una comunidad de creyentes, sea grande la iglesia o sea pequeña, sea llena de programas o sin programas tan espectaculares, sea una iglesia pequeña familiar o una donde pasas desapercibido casi. Lo importante es que te conectes. Un pastor menciona que tuvo la bendición de crecer en un hogar cristiano. No todos tienen ese privilegio. Y de pequeño se hizo parte de una comunidad de fe y allí comenzó a tener oportunidades de ofrecer lo poco o lo mucho que podía dar en servicio al Señor, según surgían las ocasiones, las oportunidades y las situaciones. Y sirvió en distintas actividades y cargos, desde mover piedras para la construcción del templo hasta posiciones de enseñanza y liderazgo, todas las funciones. Ningún trabajo que hizo en el contexto de la comunidad, por sencillo que fuera, dice él, fue tiempo perdido. Aunque estuviera moviendo piedras, porque se iba a construir, y bloques, o estuviera enseñando a toda la congregación, o como líder, nada fue tiempo perdido. Y si has tenido esa bendición de nacer en la iglesia, has visto muchas situaciones donde has servido, muchos contextos donde has servido. Pero la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo, tus recursos y esfuerzo es en el reino de Dios y en la comunidad de Cristo. Eso está garantizado. Puedes hacer muchas cosas buenas, pero la mejor inversión que puedes hacer es dedicar tu tiempo, tus recursos y esfuerzo al reino de Dios. Y quizás nunca te has animado a servir, o lo hacías en el pasado quizás y lo dejaste de hacer, o lo estás postergando para otro momento y rechazas las invitaciones frecuentes que te hacen o alguna que te han hecho para servir en la iglesia de Cristo. Yo quiero que tengas esa mentalidad y quiero animarte a dejar de postergar este asunto.
de decidir servir a Cristo en tu comunidad de fe, de tomar en serio lo que dice Pedro en la palabra. ¿Qué dice él en el verso 10 de ese pasaje? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, en múltiples maneras. Este versículo enseña mucho de la relación del creyente con el servicio en la comunidad de Cristo. Sobre todo, es ese antídoto contra muchas de las mentiras que solemos creer sobre esto. Y una de las mentiras, y quiero pasar sobre algunas de ellas en esta tarde. La primera mentira que algunos suelen creer es que yo no tengo ningún don, yo no tengo alguna habilidad que pueda ser de utilidad para el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pedro nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Está asumiendo que hay dones allí. Esto implica que esto de los dones no es de una o dos personas, sino que Dios ha dado dones a cada uno de los que creen en Cristo. Si estás en una relación creciente con Cristo, puedes contar con que Dios te ha equipado para realizar ciertas tareas necesarias para que la iglesia cumpla la misión. Estás aquí para eso. Estás aquí para ser parte de la misión de Dios, para que cumplamos la misión de Dios. Y estoy convencido de que Dios pone en cada iglesia a las personas con los dones necesarios para cumplir con la misión de hacer discípulos. Esto es algo que creemos y sostenemos, y por eso queremos fomentar que consideres cuál es tu papel, tu rol en esta comunidad de Cristo. Todo lo que ves, todo lo que se programa, todo lo que hacemos, se puede hacer porque hay personas que han dejado de creer la mentira de que no tienen ningún don y han abrazado la verdad de Dios. ¿Cómo? Creyendo que Dios les ha dado dones para poner al servicio de la comunidad de Cristo. Y por eso, este día yo te animo a eso. Sirve a Cristo en tu comunidad. Sirve a Cristo en su comunidad, que es la de Él. Porque si tienes una relación con Cristo, también has sido dotado con algún don que se requiere en esta iglesia para cumplir la misión aquí. Y doy gracias por los que vienen y hacen cosas que nadie ve, los que están tras bastidores. Mientras llegamos y hablamos, hay gente trabajando con el sonido, con los instrumentos, verificando que todo funcione, las bocinas, que se pueda transmitir esto aquí, que se pueda hacer todo en orden. Gente que está dando de ese servicio, que está haciendo muchas cosas que a veces no se ven. Entonces Dios llama a cada uno con los dones que ha recibido a hacer eso mismo. No siempre es visible, no siempre es al frente, no siempre está al ojo público, disponible. Pero desde que prende las luces hasta que le prende y hace que funcione el sonido, cada uno Dios lo ha puesto en una posición. El que toca la música, el instrumento, el que canta, el que enseña, todos Dios los quiere usar. Y hay muchas cosas más. Y hay cosas por hacer. Por eso es la invitación a servir en esta hora. La segunda mentira que quiero que mires, si estamos considerando Primera de Pedro, versos 10 al 11, y esta segunda mentira que la gente cree es la siguiente: mis dones son evidencia de que soy mejor que los demás. Mis dones son evidencia de que soy mejor que los demás. Algunos están en el otro extremo de los que dicen no tengo dones para servir. En el otro extremo, algunos están, y quizás hemos estado en ese concepto más alto de nosotros mismos, el que debemos tener, al pensar que porque podemos hacer ciertas cosas muy visibles y llamativas, somos mejores que los que tienen dones para hacer cosas más sencillas y discretas, cosas que nadie ve. Esa es una gran mentira. Esto nos lleva quizá, o nos puede llevar a jactarme de mis dones, a menospreciar a los demás. Y Pedro dice, cada una ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, sea cual sea. Los dones son diversos, son regalos que hemos recibido no porque merezcamos algo especial, sino porque Dios tuvo la gracia para con nosotros de dotarnos de ciertas maneras. Entonces tenemos toda diversidad de dones. Y pensando en los dones, no tiene lugar la jactancia, porque todo lo hemos recibido por gracia. Todos lo hemos recibido por gracia. No es algo que yo merezca. El Espíritu Santo ha decidido a quién le ha dado cada cosa, cada don, pero todo lo que el Espíritu Santo ha dado es necesario. Todo. Y útil. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Para cumplir la misión. Así que no hay dones más importantes que otros, sino que se complementan para realizar
cualquier trabajo para Dios. Si yo vengo mañana y barro aquí, eso no es menos importante que cantar acá o predicar aquí. Si yo vengo mañana y pongo un tornillo y algo no se cae, eso no es menos importante que orar por una persona. Simplemente Dios nos usa en diferentes maneras. Y Dios quiere realmente que tengamos esa mentalidad. Así que no hay dones más importantes que otros. Nos complementamos en el trabajo de Dios. Y para todos, a los que nos toca ejercer dones muy públicos, como la predicación, por ejemplo, eso es muy público, tenemos que recordar que detrás de ese momento tan público fue necesario que muchas personas pusieran sus dones a trabajar para que este lugar y este momento se esté desarrollando como está ocurriendo ahora. Todas estas personas hicieron cosas en el anonimato, pero el trabajo es evidente. Ahora mismo está Joaquín y nadie lo ve, está en la emisora transmitiendo. Y está allí. De aquí no lo vemos. Y allá arriba hay gente pendiente de la transmisión y el sonido. Y es evidente que todos los dones están en función. Los recibimos por gracia, los debemos compartir de gracia, sin jactancias personales, porque todo lo hace Dios. Él es el que hace las cosas. Y Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y la tercera mentira que quiero que consideremos es cuando decimos y creemos, son mis dones, solo míos. Las habilidades que tengo son para que yo saque provecho de ellas, son para que yo me edifique a mí mismo. Esa es la mentira, esa es la gran mentira. Comenzamos a tener una mentalidad de dueños de lo que Dios nos ha dado, dueños de las habilidades que Dios nos dio. Pero dice, cada uno ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Tengo que administrar eso fielmente. Es decir, no somos dueños en esos dones, sino administradores. Te cambió la mentalidad porque tú no es que tú lo tienes y eres dueño, eres administrador de esos dones. Buenos administradores. Buena mayordomía, en otro sentido. No son para nuestro propio provecho, sino para que los demás sean edificados. Los dones están allí y apuntan fuera de nosotros, no hacia nosotros. Los dones apuntan hacia afuera. No tiene ningún sentido tener una habilidad dada por Dios para que la estés usando para servirte a ti mismo. Eso no es la idea, no tiene sentido. Si no lo usas para servir a los demás, no tiene sentido. Somos llamados a ser administradores de un regalo. Volvemos, ¿verdad? Algo que no merezco, pero yo administro ese regalo precioso que Dios me ha dado. Y por eso cuando yo pienso que es mi don, que lo uso para mi beneficio, mi provecho, estoy privando al cuerpo de Cristo de algo que Dios ha provisto para su pueblo. Estoy siendo infiel al Señor al no ver la naturaleza del don que me ha dado y que apunta hacia la edificación de los demás. Doy gracias a Dios por toda la gente que en esta iglesia, toda la comunidad, que administra bien sus dones. ¡Qué bien! Pues somos bendecidos. Yo no he visto iglesias con tanta gente que cante a veces, o que puedan ejecutar un instrumento musical. Y a veces faltan 2 y siempre se puede hacer. Faltan 3, se puede hacer. Falta la mitad y lo logran hacer. ¡Qué bueno! Eso es una gran bendición. Y hemos sido bendecidos en ese sentido. Pero es por enfocarnos y poner la mirada en lo que Dios ha dado y lo que nos ha dado al servicio de Cristo. Y qué bueno que hay muchos maestros. Pronto podemos dar muchas clases, porque ahorita les voy a decir la oportunidad, pero hay muchos maestros que pueden enseñar acá. Qué bueno. La cuarta mentira también que quiero que miremos es esta. Y es la última que vamos a mirar. Es lo que yo hago, es algo muy ordinario. Esa es la otra mentira. Lo que yo hago es muy ordinario. Algunos piensan eso. ¿Qué de extraordinario tiene dar la bienvenida a la gente en la entrada? Y piensan, eso no es nada. Piensan erróneamente. Algunos piensan que de extraordinario puede tener acomodar allí las sillas. ¿Qué extraordinario puede tener ocuparme de que la gente tenga los elementos para la Santa Cena, para la comunión? ¿Verdad? La gente puede pensar eso. Pueden pensar muchas cosas. Pero algunos piensan que aquellas cosas que hacen usando sus dones para la comunidad de Cristo
son cosas sin relevancia, equivocándose. Se equivocan. Eso no tiene relevancia. Bueno, es para el servicio del Señor, para la misión de Dios, es para adelantar el reino de Dios. Y aquí miramos otra vez lo que nos dice Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En sus diversas formas. Y eso es algo único de la iglesia. Esto quiere decir que lo que hacemos al usar los dones que hemos recibido es administrar a los demás la gracia de Dios. La gracia de Dios te está usando a ti. No es poca cosa, esto es algo grande. La gracia de Dios obrando en ti y en mí. Para bendecir a otros, para edificar al otro. Esa es la mentalidad en la iglesia que nos saca de la mentalidad de consumidor. Habíamos dicho al principio que no podemos ser consumidores de iglesia. No venimos a que me sirvan, sino para servir. Jesús vino precisamente hacia el mundo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, dijo el Señor. Y si el mejor ejemplo que tenemos es Cristo, Dios encarnado, tenemos que seguir entonces esa misma mentalidad de Jesús. Dios te ha llamado a eso. Una gracia que transforma a otros. Una manifestación de la gracia de Dios para su pueblo. Una gracia que te está usando a ti para cambiar otras vidas. Esa gracia es la que levanta al caído. Es la que nos hace cada día más semejantes a Jesús. Entonces no estamos hablando de algo ordinario y simple, sino que estamos hablando de algo extraordinario. Algo que transforma vidas. Algo que está fuera del ámbito humano. Algo que proviene de nuestro Padre Celestial. Los dones que tienes están fuera del ámbito humano. Y el mundo espiritual es muy real. Quiero decirte esto. El mundo espiritual es más real de lo que pensamos. Cuando negamos que hay un mundo espiritual que nos afecta, negamos la realidad. Y negar la realidad es muy, muy triste en la vida de alguien. Si negamos que hay un mundo espiritual allí, si negamos que existe y que nos quiere de alguna forma a veces influenciar, cometemos errores. Dejamos de buscar hacer la voluntad de Dios. Comenzamos a dejar de orar. Dejamos de buscar dirección de Dios. Y el mundo espiritual sigue allí. Y tu relación con Dios sigue allí. Y quiero decirte que debes estar preparado con los dones que Dios te haya dado, los que sean para servir al Señor. Preparado en todo tiempo. Te pueden llamar a la puerta un día a decirte, necesito que vengas y ores por mí. Te pueden llamar a la puerta un día a decir, ven y ora porque tengo a alguien en crisis, un vecino. Y cuando te llamen así, a lo mejor el pastor no va a estar disponible, a lo mejor va a estar durmiendo, de vacaciones, no sé. Y vas a tener que ir tú y hacerlo tú. Dios te va a llamar a hacer algo. Entonces, te estoy llamando simplemente, y mi llamado y mi deseo es animarte a que estés dispuesto a servir donde Dios te llame y hacer lo que Dios te llame a hacer, también en la comunidad de fe. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hace poco tiempo, un viernes me llamaron a mí, a la puerta, un vecino, para despedirme que fuera a orar. Era una vecina en realidad. Su pareja, su esposo, estaba en una crisis grande espiritual. Pero al punto que estaba mencionando al enemigo. Estaba hablando en otro idioma desconocido. Estaba siendo atacado por un demonio en ese momento. Y me tocan a la puerta a las 12:30 de la noche. Porque hay que ir allá. O alguien tiene que ir. Y habían vecinos orando sobre esa persona. Y yo vi lo que el enemigo puede hacer con alguien. Y vi el poder de Dios liberando a alguien. Vi lo que el enemigo, el estrago que quiere hacer sobre una persona. Y vi el poder de Dios manifestado liberando a esa persona. Y estamos en esa realidad espiritual como creyentes. Y Dios nos puede llamar en cualquier momento a hacer muchas cosas. Pero tenemos que estar enfocados en nuestra relación con Dios, bien enfocados. Y entonces yo fui allá, pero no valiente, no en mis fuerzas. Fui allá en la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de mi Jesús, el que me salvó, que me sacó a mí de las tinieblas. El que perdonó mis pecados, el que me dio paz y puso paz en mi corazón, me libertó. Porque Él necesita eso. Así estaba Él, hundido en las tinieblas.
Y mientras estaba orando, llegan otros vecinos que estaban durmiendo con aceite a ungirlo. Y estábamos allí reprendiendo y haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer como iglesia, que no se reúne juntos en un templo, que somos vecinos, como el pueblo de Dios en esa calle, que tiene que hacer lo que Dios lo llama a hacer. Y vas a ver a Dios manifestándose en la vida de la gente, pero es cuando pones tus dones, tu tiempo, todo lo que Dios te ha dado a sus pies y a su servicio, y vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver entonces a Dios obrando. Y vas a ver cosas que nunca has visto. Vas a ver el poder de Dios para libertar. Vas a ver el poder de Dios para sanar, para dar vida eterna. Vas a ver a las personas quebrantadas levantarse, a los afligidos y los que están caídos levantarse. Vas a ver a gente atada, libertada. Porque es Dios quien liberta y es Dios quien levanta al caído, no nosotros. Pero tus dones están allí. Tus dones están allí. Si tienes el Espíritu Santo, tus dones están allí. Y Dios te va a llamar a hacer algo. Te parezca ordinario o extraordinario, lo que Dios haga a través de ti siempre es extraordinario porque es el poder de Dios obrando en ti. Sirve a Cristo en tu comunidad de fe. Sirve donde estés. Y estos versos nos siguen enfatizando lo que tenemos que hacer. Nos dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios, que es de Él, no es mío. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando tú vas a hablar la palabra de Dios, entonces tienes que seguir lo que dice Pedro. Las palabras mismas de Dios vas a decir, vas a servir, pero en el poder de Dios. Y Dios será alabado, no tú, por medio de Jesucristo. No serás tú alabado, es Dios quien va a ser alabado. Porque la gloria y el poder van a ser para Él siempre, no para ti, para Él. Gloria a Dios, para Él, gloria al Señor Jesucristo. Él se va a manifestar y la gloria va a ser de Él. Y cuando yo le decía a mi vecino, di lo siguiente, y le decía un verso bíblico, repítelo conmigo, y se lo decía en la autoridad de Cristo, y no lo podía repetir, porque había algo en él que no lo dejaba repetir. Y seguíamos orando. Y yo le seguía diciendo al oído las palabras de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios para que haya liberación. Para que haya liberación y para que haya lo que Dios quiere hacer. Y le decía: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Y no podía decirlo, no podía decir nada de eso. Y le decía: porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y cuando iba a decir Jehová no podía. ¿Sabes por qué? Porque había algo en él que no lo dejaba. Estaba atado. Pero yo seguía diciéndole: repite esto conmigo. Y llegó un momento en que él definitivamente algo se había ido y había sido liberado de alguien o de algo. Y cuando empieza a darle gracias a todos, le dije: dale gloria a Dios por lo que Dios haga en tu vida siempre. No a la gente, no al hombre. Dale gloria a Dios. La Biblia dice que si crees serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pero da gloria a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo porque vamos, como dice Pedro, vamos en la autoridad de Cristo, con las palabras mismas de Dios, a brindar un servicio en el poder de Dios para que Él sea alabado y su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Con esto de los dones espirituales, a veces la gente hasta discute sobre estos temas, la gente tiene diferentes visiones de cuántos dones hay en la iglesia. Eso no es lo más relevante. Lo relevante es que tus dones estén a los pies de Cristo y que tus dones estén allí disponibles para la misión de Dios cuando te llame a hacerlo. Entonces Dios va a usar las palabras, pero también las acciones. Va a usar las palabras que das en nombre de Dios, pero también el servicio, que son las acciones. Lo que vas a comunicar, cantar, escribir, enseñar, aconsejando, animando, dirigiendo, exhortando, está muy bien, pero Dios también te va a usar para servir, acomodar, administrar, adornar, cocinar, acciones. Regalar algo de literatura, regalar la Biblia, las acciones. Ahí Dios va a usarte con todas esas
esas oportunidades que Dios te da. Y no podemos seguir postergándolo. Como decíamos al principio, es tiempo de servir y no de consumir. Es tiempo de servir a Dios y no solo consumir, iglesia. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Comienza simplemente, haz algo, comienza a observar. ¿Dónde están las necesidades? Observa tu comunidad. ¿Dónde Dios te va a utilizar? ¿Dónde puedes suplir? Si ves necesidades, ora, comienza a verte como la respuesta de Dios a esa necesidad. Tú mismo, comienza a orar. Yo voy a hacer la respuesta de Dios a esa necesidad en mi comunidad. No digas alguien tiene que hacer esto o aquello. Di algo. Ora. ¿Cómo voy a hacer la respuesta de Dios para esa necesidad? Y te puedo asegurar que si tú ves algo, Dios te está llamando a suplir esa necesidad. Segunda pregunta, por oportunidades nuevas para servir. Dios te va a dar nuevas oportunidades para servir. Acércate a personas, a la gente. Acércate a las personas para ver maneras en que puedes apoyar. Si ves necesidades en el ministerio, el que sea, en un área, si tienes peso en tu corazón por alguien, por los jóvenes, por los niños, por las personas mayores, o personas de edad avanzada, si te llama la atención cualquier cosa en la iglesia, entonces acércate, averigua, investiga, pregunta, ¿cómo puedes ser tú la respuesta de Dios a esa necesidad? Pero tercero, hay algo que tienes que hacer, y sin esto todo se puede quedar en las ideas, en el mundo de las ideas, y se puede quedar en el mundo de la teología. No, ponte a trabajar. Cuando ves una necesidad, si tienes disposición para colaborar, lo que falta es poner a prueba tus dones. Ponlos a prueba. Y la única manera de saber si tienes algún don relacionado con lo que la palabra establece es actuando. Cuando tienes el don en esa área de servicio, la señal es que la gente a tu alrededor será edificada. Si la gente se edifica con lo que haces, esa es la señal de que el don lo tienes. Si la gente se edifica con lo que tú hablas, también es señal de que tienes ese don. No tengas temor de intentar, de probar áreas de servicio, porque Dios puede usarte para la edificación de su iglesia. Vas a crecer en tu relación con Cristo mientras otros crecen cuando haces todo esto. Así que la iglesia es tu casa, la casa donde servimos, no donde consumimos. Es la casa donde servimos. Y hay dos cosas que tenemos que hacer como iglesia adicionales. Esta es como iglesia, tal vez. La primera es conectarnos en cualquier iglesia. Eso es un reto, grande o pequeña. Es un reto la conexión, porque hay muchas cosas que nos quieren desconectar. Y los domingos surgen muchas cosas que nos quieren desconectar. Y el enemigo nos quiere desconectar. Y de alguna forma, eso es lo que trata de hacer. Y la mejor manera de conectarte para que la iglesia se sienta como la casa donde te comprometes a servir en la comunidad es a través de ¿qué? De las reuniones. Tienes que estar en la reunión. La pandemia en cierta manera nos distanció un tiempo, pero estamos reunidos. No se puede enfatizar demasiado la importancia de esto, de estar moldeados, de estar en la comunidad moldeados, unidos a Cristo y como pueblo de Dios. Moldeándonos unos a otros, a ser más parecidos a Jesús cada día, sirviendo precisamente. Y una de las mejores cosas que puedes hacer entonces es precisamente estar en esa reunión, en esta comunidad que nos hace familia de fe. Yo estuve separado de mi hija 2 meses, estuvimos separados de familia, porque estaba en un internado. Y no sabes cuánto anhelaba la reunión, que se diera física. Y la veía todos los días por el teléfono, en WhatsApp, y de todas maneras nos reuníamos, hacíamos conexión diaria. Pero yo no había manera que yo no sé, que yo pensara que eso era lo mismo que tenerla en mi casa, que la reunión, el encuentro. Y podemos estar en muchas veces en estos sistemas viéndonos, pero Dios nos llama a la reunión, unidos nos conectamos. Por eso llamé Conectados con Dios aquel tiempo que estuvimos separados, distanciados, y así se quedó el culto virtual que damos los miércoles, Conectados con Dios. Necesitamos esa conexión continua. Lo segundo es invertir. Es lo segundo que Dios te llama a hacer, conectarte e invertir. Y no estoy hablando de dinero.
Hago la salvedad, no es dinero. Inviertes ¿qué? Con tu tiempo, inviertes con tus dones, incrementas la conexión cuando inviertes con todo lo que Dios te ha dado. Entonces vas a ver a Dios obrando de otras maneras. Y hacemos tareas porque somos parte de la familia. Es lo que pasa en las casas. La gente hace tareas porque son parte de la familia. No es por otra cosa. Y en la iglesia es igual. Entonces, aprendimos en familia tal vez que tenemos que hacer algo, colaborar en la casa, aunque nos den alguna mesada, nos ayuden cuando somos pequeños, jóvenes, ¿verdad? Por hacer algunas cosas como sacar la basura, limpiar el patio de los carros, pero lo haces porque eres parte de la familia y en la iglesia es lo mismo. No somos solo invitados, cuando somos miembros de la iglesia estamos conectados, invertimos. La conexión tiene que darse, pero es algo que tiene que ocurrir también en conexión con el Espíritu Santo. Entonces, no hay iglesia perfecta, lo sabemos, pero en toda buena relación, por buena que sea, puede haber algunas situaciones difíciles, pero Dios nos llama siempre a la conexión, nos llama siempre a estar unidos. Y cuando te conectas a través del ministerio que estés llamado a servir, entonces inviertes en servir. Te comprometes porque inviertes, precisamente porque inviertes en servir. Eso te hace sentir más en la casa de Dios, que es la iglesia, cada vez más comprometido. El compromiso transforma porque te hace sentir que perteneces, te da sensación de pertenencia, de valor, de comunidad. El compromiso transforma a la iglesia en una habitación llena de gente, la transforma de una habitación llena de gente a una familia espiritual. Eso es el compromiso. Entonces es como la casa, es tu casa, buscando hacer nosotros juntos cada día la voluntad de Dios para su gloria. Dios te llama a eso, a conectarte y a invertir para usarte, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es la gran verdad que quería que vieras en esta tarde, que refuta la mentira que solo vengo a consumir. No, vienes a pertenecer para servir. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y oramos. Y vamos al Padre en oración. Padre, bueno, te damos gracias en esta tarde. Tarde que aunque es lluviosa, es tarde de bendición. Porque la lluvia también es parte de la bendición que tú nos das. Te damos gracias porque podemos reunirnos como familia de fe en tu casa. Padre, y anhelamos tener esa conexión contigo, esa comunión contigo y con los demás. Y a invertir en el reino con nuestro servicio. Tú nos llamas a vivir de esa manera, no ya como consumidores de iglesia, sino como aquellos que venimos a invertir en el reino tuyo, Señor. Padre, bendice cada hermano y bendice cada familia, bendice cada joven y quizás los adultos, bendice a los niños. En el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra que has derramado dones en la iglesia ya, que ya los tienen, que no es algo que van a tener, que tú se los has dado por el Espíritu Santo si tienen una relación contigo. Y por eso te pido en esta hora, mi Dios, que le ayudes a cada uno a entender que todo lo que tú les llames a hacer, todo lo que tú les llames a hacer es honroso y te da gloria a ti. Aunque nos parezca ordinario, aunque nos parezca común, eso va a dar gloria a tu nombre. Y tu gracia se va a manifestar y vas a edificar a otros y vas a hacer muchas cosas en el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Te pido que bendigas cada joven, cada uno de los que está aquí también, para que temprano en sus vidas busquen precisamente esto, dónde Dios los quiere usar, dónde pueden servir. Y que los que tenemos más edad no pensemos que es tarde tampoco, sino que pongamos todo lo que tenemos y somos al servicio tuyo, todo lo que nos has dado, Señor, para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús, porque somos familia de fe, porque estamos en tu casa, porque son tus dones que administramos de la manera que los has querido repartir en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y te damos toda gloria y toda honra en esta tarde. Te glorificamos, dándote gracias en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén y amén.